Pero el arte proletario, comentó Araujo. Vamos en la página 173 de Abadón, el exterminador de Ernesto Sábato. Este maravilloso libro. Yo creo que ese es el libro más gordo de Sábato. Es un libro bastante extenso y también es un libro muchísimo más biográfico que los otros. Que El túnel y, y sobre héroes y tumbas. Mm, a ver, en el capítulo anterior vuelve y nos habla un poquito como del tema del comunismo. Nos da también algo que me pareció interesante de la lectura del último capítulo, es que nos da una idea muy concisa, muy clara de este personaje que él viene trabajando desde sobre héroes y tumbas e incluso tal vez en el túnel habría que volver a leer todos los libros mm, con esa con esa intención de pillarlos, pero acá él es muy claro en decir que Bruno es un personaje abúlico, o sea, como había dicho antes, un personaje al que le cuesta mucho las emociones intensas, un personaje para quien las cosas de la vida son simples y no simples en simples sí es complicado porque no siente con sublimidad o con profundidad las emociones, sino que, eh, sino que la vida para él tiene un sabor simple, más bien, ¿no? Un sabor simple. Mm, vamos a seguir, a ver. Pero el arte proletario, comentó Araujo. ¿Qué es eso? Respondió Sabato. ¿Dónde está? ¿Se refiere usted a esas tarjetas postales coloreadas con Stalin, acallado dirigiendo batallas en las que no estuvo nunca? Esas cursis tarjetas postales que ese hombre creía la cumbre de la estética revolucionaria y que eran el colmo del más chato naturalismo burgués. Curioso y digno de meditarse, las revoluciones parecen preferir siempre el arte reaccionario y superficial, los famosos pompiers de la Revolución Francesa. Vean a dónde va a parar la famosa teoría del reflejo. No es Delacroix el artista de la revolución, sino David y otros peores que ese académico. Mientras Stalin caía en éxtasis delante de esos productos, prohibía el gran arte occidental. Sí, pero si se está en plena revolución, insistió Araujo, lo que estorba o hace peligrar la revolución no puede ser tolerado. Es una guerra y se trata de vencer o morir. Y si una obra de argumentos al enemigo por lo menos abandona o distrae al combatiente, se tiene derecho histórico de impedirla. Un arte contrarrevolucionario en suma, preguntó Sabato. Sí, hasta Silvia lo miraba callada, pero no fueron las palabras de Araujo ni el silencio de la chica lo que desasosegó a Sabato, sino la mirada del compañero de Marcelo, que de pronto advirtió fija en él. Todo el tiempo se había sentido inquieto por aquella presencia poderosa, poderosa por su simple pureza, porque le recordaba la expresión de aquel Carlos de 1932. Sus ojos resplandecían en silencio, en su cara austera y dolorosamente reconcentrada, como dos brasas en una sufrida tierra reseca. A su lado Marcelo era como un ángel bondadoso que cuidara a un ser a la vez fuerte e indefenso en un mundo apocalíptico y podrido. Sí, recordaba el suplicio de Carlos y el que tarde o temprano sufriría este otro muchacho, o tal vez habría ya sufrido, y todas las palabras que habían estado diciendo, todo aquel chisporroteo filosófico, se convertía en un motivo de vergüenza frente a la solitaria reticencia de alguien surgido vaya a saber de qué provincia miserable, víctima y testigo de infinitas injusticias y humillaciones. Con voz repentinamente baja, casi como si hablara para sí mismo, mirando hacia el suelo, Sabato dijo: sí, muchachos, pero tengan cuidado con esa palabra, tengan cuidado de aplicarla con odio y con ligereza, porque entonces hombres como Kafka. Estaba muy angustiado. Por un lado pensaba que cualquier cosa que dijera podría herir o desilusionar a ese muchacho. Por el otro sentía el deber de aclarar, de explicar,
el deber de impedir que alguno de ellos, el más puro, pudiera un día cometer una tremenda injusticia, aunque fuera una sagrada injusticia. El dilema no es literatura social y literatura individual, muchachos. El dilema está entre lo grave y lo frívolo. Cuando mueren niños inocentes bajo las bombas en el Vietnam, cuando son torturados los seres más puros en las 3/4 partes del mundo, cuando el hambre y la desesperación dominan en la mayor parte del mundo. Comprendo que se clame contra cierto tipo de literatura, pero ¿contra cuál, muchachos? ¿Contra cuál? Pienso que existe todo el derecho a rechazar el juego frívolo, el mero ingenio, la diversión verbal, pero debe tenerse cuidado de repudiar a los grandes y desgarrados creadores que son el más terrible testimonio del hombre, porque también ellos luchan por la dignidad y la salvación. Sí, es cierto, la inmensa mayoría escribe por motivos subalternos, porque busca fama o dinero, porque tienen facilidad, porque no resiste la vanidad de verse en letra de imprenta, por distracción o por juego, pero quedan los otros, los pocos que cuentan, los que obedecen a la oscura condena de testimoniar su drama, su perplejidad en un universo angustioso, sus esperanzas en medio del horror, la guerra o la soledad. Son los grandes testigos de su tiempo, muchachos. Son seres que no escriben con facilidad, sino con desgarramiento. Hombres que un poco sueñan al sueño colectivo, expresando no solo sus ansiedades personales, sino las de la humanidad entera. Esos sueños pueden incluso ser espantosos, pero son sagrados y sirven porque son espantosos. La catarsis, apuntó Silvia. Sábato la miró y ya no dijo nada. Parecía muy preocupado y descontento. Se quitó los anteojos y se apretó la frente en medio de un silencio absoluto. Después dijo algo que no se entendió bien y se fue. Morir por una causa justa. Pensaba Bruno mientras veía a Marcelo alejarse con su compañero por la calle Defensa. Morir por el Vietnam, o quizá aquí mismo, y ese sacrificio sería inútil y candoroso, porque el nuevo orden finalmente sería copado por cínicos o negociantes. El pobre Bill yendo voluntario a la RAF, ahora sin piernas, quemado, mirando pensativo por la ventana que da a la calle Morán. Para que los empresarios alemanes, muchos de ellos nazis o criptonazis, terminaron haciendo buenos negocios con los empresarios ingleses durante exquisitas comidas, con amables sonrisas. Terminaron haciendo negocios, pero aún en plena guerra. No había colaborado con Hitler, la ITT, y la General Motors no le había vendido subrepticiamente motores para tanques. Claro, cómo no admirar a Guevara, pero sordo y tristemente algo le murmuraba que en 1917 la Revolución Rusa también había sido romántica. Grandes poetas la habían cantado, porque toda revolución, por pura que sea, y sobre todo, si lo es, está destinada a convertirse en una sucia y policial burocracia, mientras los mejores espíritus concluyen en las mazmorras, en los manicomios. Sí, todo eso era amargamente cierto, pero el acto de enrolarse en la RAF había sido absoluto, incontaminado y eterno. Ni uno ni mil fabricantes de conservas podrían arrebatarle a Bill ese diamante que importaba entonces lo que un día podría llegar a ser cualquier revolución. Más aún, pensaba con asombro, recordando a Carlos torturado, no ya por Cristo ni Marx, sino por Codovila. Ni siquiera importaba que la doctrina fuese verdadera. El sacrificio de Carlos fue un absoluto. La dignidad del hombre se salvó una vez más con su solo acto, a pesar de haber sido un iluso y precisamente por haberlo sido. Carlos rescataba a la humanidad entera del cinismo y del acomodo, de la bajeza, de la podredumbre. Ahí iban los dos, al lado de aquel tímido aristócrata que renunciaba a los privilegios de su clase. Iba el otro, esmirriado y humilde, quizá morir por alguien que un día habría de traicionarlos o defraudarlos. Ahí iban por la calle Defensa, hacia qué terrible, pero hermoso destino. Hacía muchos años que ese no caminaba por el parque Lezama. Se centró, se sentó frente a la estatua de Ceres y quedó cavilando en su destino. Luego fue a tomar un café en el boliche de Brasil y balarse, donde tantas veces seguramente Alejandra tomaba algo con Martín. Miró distraídamente a su alrededor. Había discusiones. Panseri es un exagerado. No, señor, es un tipo que no se vende. Eso es lo que pasa. Panseri no ve más que desastres. El Prode tiene de su lado beneficioso que embromar. Un hombre joven, casi un muchacho, al parecer bastante alto, leía un diario que le tapaba la cara.
No le habría llamado la atención si no hubiese advertido. Vivía en permanente alerta, no era para menos, que por momentos lo atisbaba por encima del periódico. Claro, el hecho podía no tener trascendencia, quizá era uno de los tantos chicos que lo conocía. Por lo poquísimo que alcanzaba a ver de su frente, tenía la sensación de haberlo visto en otras oportunidades. ¿Pero dónde? ¿Cómo? Nunca lo había visto. Pero sin duda era él. Lo habría reconocido entre miles, no solo por su fotografía, sino porque su corazón golpeó con violencia cuando lo divisó en aquel rincón del café, como si entre él y ese vato existiera una silenciosa y secreta señal que podía establecer ese reconocimiento en cualquier lugar del mundo, entre millones de personas. Repentinamente avergonzado por la sola posibilidad de ser reconocido por él, Martín se ocultó tras el diario que acaba de comprar, pero a cada momento, como quien está cometiendo un acto prohibido y terrible, lo espiaba. Trataba de descubrir la raíz de ese sentimiento, pero resultaba difícil, como si tuviese que leer las palabras de una carta de tremenda trascendencia, pero casi ininteligible por la falta de luz y por una ambigüedad en los trazos que tal vez fuera consecuencia del desgaste, del ajamiento, del papel, del tiempo. Intensamente trataba de definir ese sentimiento indefinible, hasta que pensó que acaso fuera semejante al de un muchacho que después de un viaje por países remotos observase el rostro de alguien del que se dice que es su padre, pero al que nunca antes había visto en su vida. Trataba de descubrir lo que había debajo de aquella máscara de huesos y cansada carne, porque Bruno le decía que no bastan los huesos y la carne para construir un rostro, que es algo infinitamente menos físico que el resto del cuerpo, ya que está calificado por ese conjunto de sutiles atributos con que el alma se manifiesta o trata de manifestarse a través de la carne, motivo por el cual pensaba Bruno, el instante mismo en que alguien se muere su cuerpo se transforma en algo misteriosamente distinto, tan distinto como para que podamos decir no parece la misma persona, no obstante tener los mismos huesos y la misma materia de un segundo antes de ese momento en el que el alma se retira del cuerpo y en que éste queda tan muerto como una casa cuando se han ido para siempre, retirado sus cosas tan personales, los seres que la habitaron y que allí sufrieron y amaron. Sí, pensaba Martín, la sutileza de los labios, las pequeñas arrugas en torno de los ojos, esas imprecisas imágenes de los habitantes interiores, esos desconocidos que se asoman a las ventanas de los ojos de modo ambiguo y fugitivo y casi translúcido, las figuras de los fantasmas interiores. Era arduo, era casi imposible descubrir todo eso desde lejos. Y así aquel hombre, aquel rostro, se le aparecía apenas como el rumor de una lejana conversación que sabemos importantísima y que ansiosamente querríamos descifrar. Soy un huérfano, se dijo Martín, con tristeza y sin saber por qué.